Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transfer. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace el día de hoy presentarles el libro titulado La mitología romana de Jesús, de la presente autora, Yulaini Mercedes Quirós Torres. Pueden iniciar. Hola, buenos días. En la antigüedad, las mitologías eran la herramienta para explicar lo desconocido, lo invisible, lo de la existencia, para explicar el comienzo del universo, incluso para establecer normas de conductas, ¿sí? Para explicar el sentido de la existencia. Esas historietas fantasiosas eran personificadas en figuras fantasiosas con poderes sobrenaturales. El vasto mundo de las mitologías es importante estudiarlas, conocerlas, porque han influido en la historia de la humanidad. Este libro les va a permitir realizar un fascinante recorrido por todas las mitologías locales, ¿sí? A nivel mundial. Muchas gracias por el espacio. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de Colombia. Me presento, mi nombre es María Fernanda Calderón, soy gestora cultural, escritora y voy a ser la entrevistadora el día de hoy. Quiero agradecer antes de iniciar al presidente César Salvatierra y Alan Morales por la organización de esta feria. Bueno, Yulain, vamos a hablar un poquito de esta obra cuando cuando nos cuentas de esta mitología de Jesús, la mitología romana, tú vienes de una formación jurídica rigurosa, ¿no? Y decides adentrarte en un terreno que es complejo, controversial, como lo es la mitología y la figura de Jesús. ¿Qué detonó este giro en tu camino, Yulain? Bueno, en realidad las mitologías es un mundo fascinante, la verdad, sí. Y ha influenciado tanto en nuestra historia que cuando tú te das, digamos, la oportunidad de adentrarte a ese mundo, pues te quieres quedar allí, ¿sí? Porque ha influido muchísimo, ¿sí? En toda la evolución, en el tema de estas creencias que son fantasiosas y en realidad fue por gusto, ¿sí? Mi carrera como abogada, pues me ha inclinado mucho a la lectura y pues por supuesto que el mundo de las mitologías es muchísima lectura, ¿sí? Y de allí vino esa inclinación. Ya, tu obra propone una lectura distinta, ¿no? Entender a Jesús desde la mitología romana. ¿Qué encontraste en tus investigaciones que te hizo replantear quizás estas narrativas tradicionales que tenemos al respecto? Bueno, en realidad es el tema fantasioso, ¿no? Sí, que son historietas que fueron usadas porque en la antigüedad, como lo dije en la introducción de esta intervención, las mitologías eran la herramienta, ¿sí? Que utilizaba la humanidad mucho antes de iniciar la era científica. La humanidad a través de la mitología es que encontraba darle explicación y respuesta a lo desconocido, a lo invisible, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿sí? Es que surge todo este tema y toda esta inquietud. Claro, eso es un tema bien interesante porque como lo dices, a lo largo de la historia los mitos nos han servido pues para explicar lo inexplicable, para darle
esta idea al mundo de qué es lo que está ocurriendo cuando de pronto en ese momento la ciencia no nos daba respuestas. Ahorita tenemos, yo diría que una era más dominada por la ciencia. ¿Tú crees que hoy en día seguimos necesitando estos relatos simbólicos en una era en la que ahorita todo es como ciencia por todas partes? Bueno, desde el punto de vista cultural, sí, como para conocer ese pensamiento antiguo de las civilizaciones, funciona, ¿sí? Porque si nosotros deseamos saber cómo funcionaba la civilización en la edad antigua, pues simplemente se recurre a las mitologías, ¿no? Eso ya es como algo personal, como un interés personal que alguien sienta en saber el modo de pensar, repito, valga la redundancia, de esas antiguas civilizaciones. Pues quien no, pues simplemente la ciencia ya ahora responde lo que realmente es, ¿sí? Y nos saca de ese mundo fantasioso, que igual es fascinante explorarlo porque divierte muchísimo, la verdad, divierte mucho. Claro, y también siento que nos ayuda con la imaginación, con la creatividad, ¿no? Con Como la a explorar, creatividad. exacto, a ir explorando eso mucho más. Tú hablas en tu libro también de la mitología como una herramienta que es de orden social y moral. ¿Hasta qué punto crees que estos relatos han sido utilizados también como mecanismos de poder? Bueno, en cierta forma, como era utilizado para crear normas de conducta, influía mucho en la conciencia humana, muchísimo, ¿sí? Y digamos que esas creencias en parte de la humanidad pues han mantenido esas creencias, han preferido mantener esas creencias, ¿no? Con esas historietas fantasiosas, ¿sí? Ya eso es como a nivel cultural, es 100% a nivel cultural si desean mantenerse en la creencia de esas historietas fantasiosas, ¿no? Claro, hablábamos al inicio que este enfoque también puede generar quizás un poco de debate, quizás un poco de resistencia. Creo que eso también es lo interesante de los libros, ¿no? Que nos confronten, que nos enseñen, que nos ayuden también a quizás quitarnos ciertas ideas y estereotipos que podamos tener. Pero ¿tú cómo te preparas para dialogar con los lectores que puedan sentirse quizás confrontados por esa propuesta? Bueno, digamos que mi papel en este caso es dar a conocer, ¿sí? Las mitologías, ¿sí? A nivel mundial. Digamos que no las toco absolutamente todas porque este mundo es muy vasto. Cada lugar, cada pequeño lugar del mundo tiene su creencia, su historia fantasiosa. En realidad, no se trata de coercionar, ¿no? Sino de mostrarle al mundo, ¿sí? Que existe este mundo de la mitología existe, ¿sí? Y es muy vasto, ¿sí? Y en realidad no intento ni siquiera ni discutir ni controvertir, ¿sí? Porque las mitologías simplemente existen y punto, ¿sí? Y para qué sirven, como les digo, para divertirse y para conocer ese pensamiento antiguo, ¿sí? Hasta allí. Ya. Yo siento que, como lo hablábamos hace un rato, hemos perdido quizás un poco la fascinación hacia las historias antiguas, hacia todo lo mitológico, hacia un poco lo que quizás no es explicado lógicamente, ¿no? Por la ciencia, como que por esta misma era en la que estamos, en la que hay como información súper a la mano y que puedes fácilmente consultar cualquier cosa, como que podemos dejar esta mitología de lado. Em, pero ¿tú qué crees que ganamos cuando seguimos viendo el mundo de desde esta mirada simbólica, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, de todo lo cultural. ¿Qué más ganamos cuando vemos este mundo mitológico y lo vemos desde esta mirada simbólica? Bueno, a ver, no quiero pisar callos, ¿no? Pero es que estudiar el mundo de las mitologías nos permite diferenciar la realidad de la fantasía.
No soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero reconozcamos que a la humanidad naturalmente nos gusta fantasear en lo sobrenatural, nos encanta imaginar cosas de vuelo, de mundos irreales, nos gusta muchísimo, pero en realidad desde el punto de vista, digámoslo, por necesidad humana. Esto nos ayuda muchísimo a diferenciar la realidad de la fantasía, de qué somos realmente y de lo que es la fantasía. Considero que este vasto mundo quizás hay apatía, pero no es de pronto porque las personas no quieran. Considero que las instituciones educativas deberían incluir dentro de los pensum, ¿sí? Un espacio a este mundo mitológico, ¿sí? Para que la humanidad empiece a enterarse de dónde vienen creencias, ¿sí? De dónde vienen creencias que vienen de fantasías. Sí, es bien interesante ese apartado de conocer, porque como lo mencionas, quizás muchas de estas ideas, de estos estereotipos, de más pensamientos que tenemos vienen de mucho tiempo atrás y a Sí, veces nos encontramos en el diario vivir repitiendo frases, repitiendo acciones, repitiendo hábitos que no sabemos de dónde salieron y cuando indagamos un poquito más, ah, no, es que yo recuerdo que cuando estaba pequeño lo vi de tal persona y demás, pero también estas ideas ya de pronto más arraigadas culturalmente, pues vienen de muchos años atrás. Entonces, sí es bien interesante como también indagar, ¿no? Esculcar un poco a fondo de dónde vienen todas estas ideas que hemos venido teniendo a lo largo de los años. Y tú como abogada estás acostumbrada, pues, a, como lo decías, a leer, a también trabajar con pruebas, con argumentos, con lógica. correcto. ¿Cómo dialoga esa parte tuya como abogada con esta interpretación simbólica y mitológica del mundo? ¿En qué momento se encuentran esas dos versiones de ti? Ah, muy bien. Mira, en esta área del derecho, sí, como profesional del derecho, pues que he tenido experiencia tanto como funcionaria pública como abogada litigante, la vida real, en el mundo del derecho se vive la vida real, ¿sí? Y esta profesión mía se basa en historias reales, reales, no hay ficción por ningún lado, ¿sí? Y eso lo ayuda a uno como a adentrarse a a la parte fantasiosa, ¿sí? En esta profesión mía se ve mucho las historias reales constantemente, ¿sí? Y el choque de las historias reales con las creencias. De hecho, a uno como abogado también le toca, ¿sí? Tratar de entender las creencias, ¿sí? Que vienen de esas historietas fantasiosas muy antiguas. Entonces, digamos que de allí viene la inquietud y digamos que eso es lo que conecta la parte fantasiosa que son las creencias con la realidad, ¿sí? Que en este mundo del derecho, ¿sí? Se entrelazan en ese sentido, porque uno tiene mucho contacto con las personas, con el cliente, con el humano, ¿sí? Y uno necesita entender la creencia que tiene ese humano, esa persona, ¿sí? De pronto de allí viene esa conexión y esa inquietud. Bueno, hay una intención clara en tu obra también y es explicar lo desconocido a través de estas narraciones. ¿Qué es eso desconocido que más te inquieta comprender? Bueno, en realidad nosotros no sabemos qué hay más allá de la existencia humana, no lo sabemos, ¿sí? Y el humano pues se ha encargado de explicarlo con mitologías. Entonces, las creencias de lo que no logramos ver, ¿sí? Esas respuestas que hemos recibido de eso invisible que no logramos ver, pues las han dado es con historietas fantasiosas, que son con las mitologías, que son muy antiguas, son narraciones muy antiguas que vienen de esa literatura oral, ¿sí? Y que después las escribieron. Así es. Muchas culturas han creado pues dioses, héroes, figuras sagradas, que es también lo que vemos pues representado en la mitología. ¿Qué crees que revela esto sobre la naturaleza humana?
Pero tú me dices en cuanto a la conexión de que de esas figuras míticas, Sí, es ya, decir, como de esa percepción de qué nos dice a nosotros que ok. tengamos que crear dioses, héroes, figuras sagradas, Sí, ¿qué nos revela? sí, lo que pasa es que nosotros, la humanidad, con las mitologías, ¿sí? Crearon simplemente figuras humanas, ¿sí? Como para esas figuras fantasiosas, dioses, semidioses, con poderes sobrenaturales, ¿sí? Son ideas humanas que vienen de la misma percepción humana, ¿sí? Pero para darle un nivel jerárquico, ¿sí? Superior a lo sobrenatural, ¿sí? Le crearon esos nombres y le agregaron esos poderes, ¿sí? Para que se vieran superiores, algo sobrenatural, algo que no sea de aquí, ¿sí? Y resulta que la humanidad es solo de la humanidad. ¿Mm? Claro. Este es un primer volumen, ¿no? De una investigación Un primer mucho volumen. más amplia. ¿Qué puede Sí. esperar el lector de lo que viene en toda esta exploración del primer volumen? Uf, es que este mundo es muy vasto, la verdad. La mitología hay que explorar muchísimo, muchísimo, porque entonces, ¿cuántos siglos han pasado? Pues muchísimos, ¿sí? Muchas más historias, ¿sí? Muchísimas más historias, porque en un solo no alcanza. Historias incluso convenientes para la humanidad, porque considero que hay que seleccionar también, ¿sí? Cuentos que en realidad ayuden a la humanidad a elevarla, ¿sí? Entonces, para el segundo volumen, en principio, puedo decirte que van a haber más narrativas fantasiosas de mitologías de localidades muy adentradas, ¿sí? Que de quizás no conocemos y no sé qué más habrá, ¿sí? Sé que se me van a ocurrir, sé que voy a encontrar más cosas, porque esto es muy vasto, esto es muy profundo. Excelente. Más allá de este debate, quizás histórico, religioso y demás, que puede haber también sobre la mitología, ¿qué transformación esperas generar? Si esperas alguna transformación, algún cambio en el lector que tenga el espacio pues, leer tu libro. Sí, la verdad sí tengo una intención, que el humano sepa lo grandioso que es, ¿sí? Que el humano es el protagonista de esta existencia, ¿sí? Esos otros personajes míticos son solo eso, míticos, son fantasías, pero el protagonista de esta existencia es el humano, ¿sí? Y el humano depende de sí mismo, ¿sí? De él depende de que su historia sea como él quiera que sea. Excelente, Yulán. Bueno, cuéntanos un poco dónde podemos conseguir tu libro, cuáles son tus redes sociales para quienes nos están viendo. Igual va a aparecer en el chat de Facebook, pero cuéntanos un poquito sobre eso y también cómo va la investigación del segundo volumen. Bueno, empezando por las redes sociales, estoy en YouTube, escriben Yulaine, ahí tengo un canal, Yulaine QT. Estoy en Instagram, todo con el mismo nombre, en Instagram, en Facebook, estoy en TikTok, estoy en X, ¿sí? Hay un canal de WhatsApp Channel también. Y yo creo que el segundo volumen pues ya está iniciado, ¿sí? Con más historias y bueno, daré sorpresas. Qué bueno, eso es la mejor parte de los procesos de escritura, que uno no sabe tampoco con qué se va a encontrar ni uno como escritor ni el lector, porque también está en ese proceso de espera. Yulai, Sí. cuéntanos si nos quieres mencionar algo más antes de cerrar este espacio, algún apartado adicional, algo más o vamos cerrando. ¿No? Con este libro pues van a realizar un viaje maravilloso, fascinante, ¿sí? De ese pensamiento antiguo de diversas civilizaciones y que entiendan que este mundo de las mitologías es maravilloso conocerlo, que hay muchísimas. Yo a veces considero que es infinito, ¿sí? Pero hay muchísimas y pues se van a divertir. Solo eso. Qué bueno.
Listo. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron en vivo y en directo. También les vamos a decir que pueden compartir esta transmisión, comentar y demás luego de que se termine porque va a quedar grabada en las redes. Los invitamos a conectarse en la programación de la tercera Feria Virtual del Libro de Colombia. Gracias, Yulain, por tu tiempo y por este espacio y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.